Bueno, vamos a conversar ahora sobre un tema muy importante y sobre todo escuchar tu testimonio. Pero para escuchar tu testimonio me gustaría primero que te presentaras, tu Ya. nombre, tu edad, y luego vamos conversando sobre este tema, sobre esta enfermedad que es la fibromialgia. ¿Sí? Ya, perfecto. A ver. Bueno, yo soy Yadira, tengo 47 años. Esta enfermedad la estoy padeciendo ya bastante tiempo, con un diagnóstico de fibromialgia y una radiculopatía lumbar. El problema de esta enfermedad, de la fibromialgia, es que no es conocida. Entonces, nosotros como pacientes, para llegar a este diagnóstico, tenemos que pasar por muchas especialidades, por mucho tiempo. Porque nuestros síntomas aparecen de poco a poco. Yo exactamente no sé de cuánto tiempo en sí tengo esta enfermedad. Porque tiende a confundirse con otras. Sí, ¿no? como la artritis reumatoidea, Claro. ¿no? Aparte porque algunos de los síntomas, por ejemplo, es el dolor de cabeza que ahí empieza. Y uno puede confundir con que es una migraña. Claro, la cual, si tenemos nuestros hospitales acá, que tienen muchas deficiencias, muchas debilidades tienen, ¿no? Entonces, no hay especialistas y para sacar una cita es bien difícil. Entonces, ¿con qué especialista tienes que sacar cita para saber primero qué te es lo lo que hacen, tienes? primero como te explico, primero yo pasé por el neurólogo, ¿no? Pero yo tengo una enfermedad que es crónica, que tengo en los riñones. ¿Desde siempre tuviste los riñones? Desde a partir de los 12 años de edad que tuve, fue mi primer cólico renal. Entonces, siempre tuve esos dolores de espalda. Relacionados con los riñones, con los cólicos Claro. renales. Entonces, por lo tanto, esto fue ir causando infecciones urinarias recurrentes por los cálculos renales. Entonces, ahí nos damos cuenta de que era formadora. Y pasaron los años y cada día era el más antibiótico, y van aumentando el nivel del antibiótico, ¿no? Por ejemplo, con un ceftriaxona o una gentamicina, que desde ahí se debe empezar a terminar con un meropenem o un imipenem, que son medicamentos demasiado fuertes. Entonces, la cual al principio te choca demasiado, pero el dolor en la espalda era insoportable. ¿Y desde los 12 años presentabas ese tipo de dolores insoportables en la espalda? Sí. Pero mi nefrólogo, al momento de hacerme una resonancia, se da cuenta que tenía 2 hernias lumbares, ¿no? En L5, en L6, y también se empezó a complicar con la cervical. La cual, si tú te das cuenta, mi cuerpo es dirigido hacia adelante, no hacia atrás. ¿Por qué? Por el mismo dolor y la rigidez que te da la enfermedad. Exacto, es uno de los síntomas también, pero ya de la fibromialgia. Sí. Sin embargo, se puede confundir con este problema lumbar, con la cervical. Así es, pero por eso, ¿no? Pasa por mucho tiempo, pierdes mucho tiempo al saber cuál es tu diagnóstico, ¿no? Yo me di cuenta porque mi mamá tenía un restaurante y fui a llevar el plato y las manos me temblaban. Si usted te das cuenta, yo tiemblo mucho. Exacto. ¿Ya? Sí. Entonces yo decía, ¿por qué tiemblo, no? Pero lo dejé pasar. Después empezó a darme crisis de ansiedad y crisis de depresión. También una de las características. La cual muchos de los doctores te toman como esquizofrenia, ¿no? O te mandan a psiquiatría sin necesidad, o sea, a un principio no te van a decir que es esquizofrenia, pero en un principio seguramente te dirán, está usted deprimida, está usted muy ansiosa, tiene que estar a terapia. La palabra es estrés. Estrés.
Está usted muy estresada. Exacto, ¿no? ¿no? Es la palabra es estrés. Uh-huh. Pero también es cierto que yo pasaba por momentos también difíciles. En tu vida. Así en tu vida es. Emocional, en tu vida personal. Sí, pasaba por me separé, entonces yo pensaba de que ese era el motivo de que tenía que estar con un psicólogo, ¿no? Que necesitaba ayuda. Y sí la necesité, pero me dieron medicamentos tan fuertes de que una de las cosas era que del seno me salía un líquido blanquecino, la cual no era normal. Entonces, y me fueron aumentando y aumentando y aumentando, porque una de las causas que nos trae esta enfermedad es que te da insomnio. Encima no duermes, que también puede ser un síntoma de depresión o de estrés. Sí. Pero también era ya el síntoma de esta enfermedad que todavía no se podía... Yo todavía no sabía que tenía fibromialgia. Claro. Entonces, y me daban pastillas para dormir. Incluso me colocaron el diazepam intravenoso y dejé de dormir 5 días. ¿Dejaste de dormir? Sí. ¿O dormiste? No, dejé de dormir 5 días. Y para mí era totalmente estresante, preocupante, pero tenía en ese momento ya otra pareja, la cual fue aquella persona de que me acompañaba al hospital y tenía ese respaldo, ¿no? Que estaba con él. Pero esto se fue dando más y más seguido, ya empezaron otros síntomas. Pero, a ver, un momentito, dame un segundito. O sea, ya tenías un respaldo, ya tenías una pareja, digamos que se había ordenado un tanto tu vida personal, sentimental. Ya no había por qué entonces tuvieras este insomnio si la cosa hubiera sido solamente a nivel emocional. Claro. ¿Cierto? Entonces era 5 días sin dormir. 5 días sin dormir. ¿No? Es terrible. Recuerdo mucho ese episodio, ese día. Lo recuerdo que lo único que hacía era caminar sin rumbo, ¿no? Y es demasiado nerviosismo. Entonces, lo único que te dicen el doctor creo que es esquizofrenia, te colocan. Y tú ves mi historia, sales como esquizofrenia. Yo le decía, pero ¿por qué? No entendía, ¿no? Pero pasaron los días mientras que tu cuerpo va asimilando la medicina y ya empecé a dormir un poco más, pero entrecortado. Aparentemente mejoraste un poquito. Sí, ¿no? Pero dormía un rato y a la otra hora ya estaba otra vez despierta. O sea, no descansabas. Entonces no descansaba. Al día siguiente amanecía con mucho sueño. Es un cansancio y una fatiga extrema, que era demasiado, la cual me hacía dormir hasta 1 día y medio. ¿Y dormías de largo? Ahí sí. Y sí, dormía de largo. Entonces también se hacía raro e incómodo porque no era normal. Y empiezan otros síntomas. Ya, pero fíjate, ya pasaste por diferentes cosas, ¿no? O sea, ya vamos a que empezaste con los cálculos renales, después empezaste con el dolor de espalda, el insomnio, la migraña, o sea, ya iban sumando, y llevas incluso un proceso en el que te pueden decir que hasta esquizofrenia, pero todavía todo ese conglomerado de síntomas no nos da una enfermedad. O sea, son cosas que están ahí, de un lado a otro. Sí, así es, ¿no? exacto. Porque para llegar a esta enfermedad tienes que pasar por muchas especialidades. Por ejemplo, en mi caso, comía algo y se me soltaba el estómago, o si no, había el estreñimiento, ¿no? Entonces yo decía, nunca he tenido este problema yo. Entonces lo primero que vas es el gastroenterólogo, ¿no? Obviamente. Te hacen los exámenes, te hacen una endoscopía, te hacen todo y negativo, señora.
¿Y entonces por qué tengo esta alteración? ¿Qué Claro, está pasando? te preguntas tú, ¿no? Ujú. ¿Qué me está pasando? Si yo siento el dolor, Ujú. ¿no? ¿Por qué, no? Vas y donde otro médico, lo mismo, no hay Otro nada. Ujú. Sí. Te hacen análisis de sangre, te hacen todo tipo de análisis y todo negativo. Qué desesperante y qué ¿Ya? decepcionante también. Y ahí se viene la pandemia también, Ah, mira. la cual nos perjudicó porque en un momento yo llegué, me decían que tenía la ciática y me hacían las terapias, terapia de pero rehabilitación. era a la semana o una vez a la semana y yo seguía con el dolor y no me hacía nada. Y el neurocirujano me decía, de la hernia, me dice, hay que esperar, ¿no? Tenían que operarte, me imagino, pero no se podía en ese tiempo por la pandemia. No se podía. Ya. O sea, que ¿No? también tuviste que esperar y hacer tu Hemos esperado, rehabilitación, sí, pero pero esa yo rehabilitación en el fondo no te hacía nada. no me hacía nada, porque lo tomaban como la ciática. Pero mi dolor cada vez iba aumentando. Ya me empezó a doler la parte de lo que es todo el cuello. Ya. Yo decía, ¿por qué, no? ¿Por qué el cuello? Y no podía, me movía y el dolor era terrible. Entonces empezó con la cabeza, también era ya dos dolores, cabeza, llega hasta el oído, empecé a tener dolores hasta en los dientes, en la mandíbula, Sí. empecé con los hombros, Ya. entonces fue poco a poco, pero yo nunca supe sobre esta enfermedad. No tenías la menor idea de lo que estaban hablando y los Jamás. médicos jamás se les ocurrió Jamás, ver una posibilidad. no, nunca. Ya. Es donde yo empiezo yo fui hipertensa y de un momento a otro mi presión se fue a 8,5, Bajó. 9,5, 9,6. Era muy raro. Entonces, vamos a hacer un examen, me dijo, pero quien me lo diagnosticó todo fue mi nefrólogo. ¿Por qué con él empezaste? O sea, desde el principio se empezaron a dar los síntomas. Sí, porque mi médico, ya llevo años con él, y él el que me hacía los exámenes de medicina nuclear, me hacía las resonancias, entonces él se daba cuenta y me decía, tienes una artrosis, mira, acá tienes dos osteofitos, a lo que se le llama como unos cachitos que te salen, Ya. igual en los pies, los picos Sí, del oro. Los picos del oro, ¿No? claro, sí. Entonces, y que son sumamente dolorosos. claro, Entonces había una entonces justificación había para tu dolor. dos, se juntaban y te agarraban el nervio. Entonces decía yo, eso es, ¿no? Eso es. Y seguía la pandemia y no teníamos atención nosotros. No había forma. Solamente nos daba a los pacientes crónicos, nos daban nuestra medicina, mas no teníamos ningún chequeo. Claro, para ver cómo ibas. Así es. ¿No? Y después ya viene el momento de que Día de la Madre, hace 3 años, me desmayo de la nada. Ya, ¿estabas en tu casa? Estaba en casa, Felizmente. estaba con mis padres, que tienen 83, hoy 84, en ese tiempo tenían menos, ¿no? Estaba con mi pareja, la cual él pudo sostenerme. Ya. Pero me pareció raro, yo dije, debe ser algo de los riñones. Una descompensación probablemente, ¿no? Y te desmayaste. Es lo que imaginé, pero lo dejé pasar. Ya. Entonces mi doctor me dice, es bien raro. Llegaste a ir a emergencia, me imagino. ¿Te llevaron a emergencia? No, mira, no fui a emergencia esa vez. Porque estábamos en ¿No? plena pandemia. Así que era muy raro para mí, era todo nuevo para mí, todo. Y un día de esos, recuerdo que era mayo, mes de mayo, finales de mayo,
un domingo quise levantarme y no pude. Dios mío, eso debe ser terrible. O sea, tener siempre ese impulso innato que uno tiene en la mañana, ¿no? Se abre los ojos y bueno, tengo que levantar. Sí. Y de repente no poder hacerlo. Exacto. Yeah. Entonces, y con un dolor terrible en las piernas, las sentía totalmente muertas, las piernas no me funcionaban. Y mis manos se hicieron así, ¿no? Como que se deformaron. En ese momento, lo único que fue hacer es llorar, lo que es natural, ¿no? Y me voy a emergencia. Recuerdo mucho que tuve que, para que me traigan la silla de ruedas, porque no podía caminar, tuve que agarrarme de los fierros mientras que me puedan traer una silla de ruedas. Y las piernas me temblaban, no tienes idea, involuntariamente, que yo estaba asustada. Y en ese momento, incluso por el miedo al que tienes, yo digo, ¿no será que tengo cáncer a los huesos, algo? Obviamente, frente ¿no? al impacto, sí. Entonces, me ve la doctora y me dice, es por la radiculopatía, me dice, esos son los síntomas, te voy a dar, me dio la gabapentina y me dio otro medicamento para el dolor, pero que no me calmaba. Seguías con el malestar, Seguía, seguías con los síntomas a pesar de la medicación. Pero no podía caminar, pero tampoco dijeron los médicos, esto está raro, vamos a internar para hacer estudios, ¿no? Tampoco. ¿Podría ser tal vez porque era pandemia? Ya habíamos pasado la pandemia. Ya habíamos Entonces, pasado. Lo único que hacen es darte un paliativo prácticamente. Sí, ¿no? lo único que fue eso, nada más. Yo estuve un año sin caminar. En silla de ruedas, sin poder valerte por ti misma. Sí. Y me imagino que con esas crisis de temblor en las piernas, se llama crisis, ¿no? Sí, se llama crisis. Porque fue demasiado doloroso. Por mi hijo. ¿Tienes un hijo? Sí, mi hijo tengo de 19 años. Era el que yo no quería que me vea así. Todo fue cambiando. Mi cama tuve que colocarla en la sala para que mis padres puedan verme, porque mi esposo, mi pareja, tenía que salir a trabajar. Pero la cual yo tenía el mismo problema de no poder caminar por más que lo intentara, y cuando lo intentaba me caía, y cuando me caía a veces caía de cara. No había ese reflejo de mover las manos, no podías. No. Entonces ahí mi vida cambia, y sin ningún diagnóstico, que me decían, es la hernia, es la radiculopatía que tienes, por eso es. Entonces debe ser eso, ¿no? Entonces ya han pasado los días y yo no tenía ningún diagnóstico. Y mi enfermedad iba acrecentándose. Los síntomas iban aumentando. Mucho. El dolor. El dolor era demasiado fuerte, porque es un dolor generalizado. O sea, te duele todo. Todo. No hay una forma que digas me duelen los hombros, no. No, te duele todo el cuerpo te duele. Y yo empecé un poco a averiguar, ¿no? ¿Por qué ese problema? Entonces le digo, ¿qué es lo que te duele, no? Me duele desde los huesos. Yo decía, es de los huesos, entonces siento que me duele, ¿no? Pero nada. Empezaste a investigar viendo prácticamente que no acertaban, que te Sí. daban pastillas por aquí. Solamente por allá, era para el dolor, nada calmaba. Y no pero calmaba. no me calmaba, y aparte que le fui haciendo alergia a los medicamentos. En ese momento me daban el Tramal. Wow. Y el Tramal es un medicamento que es fuerte, Claro, pero sí. a mí no me calmaba. Entonces, por mi parte,
yo empecé a hacer movimiento de piernas, pero me dolían demasiado y tuve que cambiar toda mi vida, como te repito. Al temblarme mucho las manos, yo no podía agarrar ni la cuchara ni para comer. ¿Y eso era permanente? Permanente. Entonces, muchas veces mi esposo tenía que darme a la boca la comida, pero después todo lo vomitaba. Porque no había la digestión, el digerir, el deglutar normal. Hoy lo comprendo ¿Ya? de que es por el dolor. Como un reflejo, el cuerpo rechaza eso. Así es, así es. Y empiezo a notar que el cabello se me empieza a caer demasiado, la piel estaba reseca, y había muchos síntomas que mi doctor me dice, me parece de que aparte tienes una tiroides. Esos dos síntomas al menos encajados, ¿no? Bueno, yo dije, la tiroides es manejable con medicina y pasa. Le decía, pero ¿por qué, doctor? Le decía, es el desmayo, ¿por qué son los dolores en diferentes partes del cuerpo? ¿Por qué no puedo caminar? ¿No? Dígame por qué, porque ya estaba yo en silla de ruedas. El neurocirujano no me dio el diagnóstico tampoco él, y me dijo, es por las hernias, ¿no? Le decía, pero es tanto, me fueron haciendo otros exámenes y tampoco salía nada, todo negativo, todo. O sea, te hacen Entonces, el examen de tiroides y no hay tiroides. Mi tiroides está en el valor, que lo que se llama una tiroides que no te dan medicina los médicos para ese tipo, ¿no? Pero se puede regular, o sea, no era una tiroides que estuviera... Claro, estaba en el valor normal, pero sí me causaba efectos. Y yo pensaba que era eso. Claro. Y decía, pero el cabello, ¿por qué se cae tanto, no? Y ya no era yo la misma persona. Y sin poder caminar, y empecé a dormir demasiado. Tomaba la medicina y al momento era duerme, ¿no? La cual me daban la serotonina, que se supone que es un medicamento de la felicidad, ¿no? Pero sin embargo a mí me hacía dormir y no era tampoco la idea que estuvieras durmiendo, claro, porque empezabas a perder masa muscular, empezabas a inutilizarte por la falta de actividad. Cierto, se van atrofiando los músculos. Sí, totalmente. Entonces yo decía, colocaba de mi parte y decía, tengo que poder caminar, pero hay veces que no se podía y para mí era tan frustrante todo esto de que lloré mucho, lloré demasiado, a tal de decía, ¿qué es lo que tengo? Que me digan si es cáncer, que me digan si tengo leucemia, que me digan que tengan otro tipo de enfermedades, pero que me digan qué. El neurólogo, me mandaron con él y me dice, me empieza a tocar, me empieza a hacer los reflejos, me dice, neurológicamente, ¿estás bien? Ya, respondías frente a los ejercicios, a las pruebas que te hacían. Sí. Okay. No había daño neuronal. No había daño neuronal. Bien. Pero no caminaba. Claro, ¿qué pasa? Entonces, ¿pero por qué? Entonces, el doctor me dijo, ¿sabes? Puede ser después de la vacuna del COVID. ¿Cuántas dosis tienes? Me dijo. Tengo 4 dosis, le digo, doctor. Y se ha presentado después de una vacuna. Puede ser eso, me dijo, o como también que en una de ellas, de tanta medicina, me dice que recibes intravenosa por el problema de los riñones, haya podido entrar una bacteria, algo. Pero no me sacaban de mis dudas y yo seguía deprimiéndome, ¿no? Todo eran posibilidades. Sí. Y tú en el limbo total. Sí, ¿no? Y pasas por tantas especialidades, gastroenterólogo, neurólogo, y ahí se pierde demasiado tiempo. Entonces, en el seguro nos dan a nosotros cada 3 meses medicina.
Y me llenaban de medicina, pero sin saber para qué era. Y el dolor continuaba. Iba avanzando. Sí, entonces yo ya empecé a hacer mis ejercicios, Ya. ¿no? Ya, Eso lo hiciste por iniciativa propia, porque dijiste de sí, alguna manera tengo que ponerme en movimiento porque no puedo estar paralizada. claro, ¿No? claro. Yo tenía mucha fuerza de voluntad, Bien. ¿ya? Sabía que yo tenía que poder caminar y mi lucha era diaria. La fuerza que tenía era bastante fuerte, el coraje, la valentía la tienes, pero hay días que no, porque hay días que eran mucho más fuertes los dolores. Hay días que no podía ni levantarme, tenían que poderme ayudar y ya empecé a agarrar el bastón, que recuerdo mucho, fue un 21 de marzo, que era mi cumpleaños de este año, y mi padre me lo regalaron. Te regalaron un bastón para que te apoyaras. Así es. Fue el dolor más fuerte que tuve, que mis padres me regalen un bastón, que era hermoso para mí porque venía de ellos, pero era para una enfermedad que aún no conocía. ¿Todavía no sabías que tenías fibromialgia Todavía no. en marzo de este año? Sí, todavía no. Ya, seguías en el limbo, Sí, seguías todavía. peleando, te parabas, decías no puedo estar en silla de ruedas, no hay por qué estar en silla de ruedas, según lo que te decían los médicos. Claro, y lo único que hacían es intravenoso, colocarme codeína, porque ya le hice la alergia al tramal, codeína, y la cual pasaba un rato más y otra vez el dolor, y yo lloraba y lloraba, pero siempre con el psiquiatra y con la psicóloga. Y ellas me decían siempre sus preguntas, de que es por la separación, es por mucho lo que has pasado, todo ha habido un trauma, puede ser también... con el tiempo de la pandemia todo ha ido creciendo y psicológicamente a todos ha dañado. Es lo que me decían. Yo decía, pero eso no es mío porque me duele, ¿no? O sea, el dolor no es Entonces, estrés, no es no, un dolor emocional, claro, es un dolor físico que me limita. Claro que sí. Entonces, yo seguí empezando a averiguar, a leer, a leer, a leer. Y llego a una página donde me hablan de la bendita fibromialgia. Y recién yo empiezo a saber, yo tengo esto, tengo dolor de cabeza, tengo la boca seca, tengo problemas de colon irritable, no puedo caminar, estoy cojeando, el dolor de la espalda, que era rígido, en la cervical era insoportable, los hombros, la parte de la cintura, las piernas, las rodillas. Entonces yo dije, puedo ir por ahí, ¿no? Saco cita con una neuróloga y le digo, doctora, he escuchado hablar sobre esta enfermedad que es la fibromialgia. Me quedó mirando y me dijo, puede ser, te voy a, ¿no? Entonces, yo agarro y le digo, ¿qué especialista tiene que verme? Pero el tiempo va corriendo. Yo, para llegar a esta etapa de saber que más o menos yo imaginaba que podía ser, han pasado años. Claro, me estás hablando desde antes de la pandemia. No, e incluso más antes. Es que o sea, ¿dónde crees tú que parte el hecho de que te sentías bien y de repente empezaste a sentirte mal? ¿Ay? Sí, lo recuerdo a los 12 años. A los 12 años. Sí. Y ahorita tienes 47 años. Sí. 35 años de tu vida. Sí.
sin saber el por qué. Yo todo lo relacionaba que era un cólico renal. Claro, porque son terribles, son dolorosos. Sí. Y todo el mundo Entonces, lo sabe. el doctor cuando miraba me decía, es demasiado dura tu espalda, demasiado contracturada, ¿no? Postura, Entonces me decía, raro, me decía mi doctor, ¿no? Raro, quisiera estudiarte, pero sé que también hay demasiados pacientes y lo comprendo. Y la doctora se le ocurre y me dice, ¿qué te parece si te mandamos a reumatología? Le dije, probemos, ¿no? Le digo, ya tanto que estoy con tantas especialidades y tanto tiempo y sigo con los dolores, me aumentan los dolores, por favor le pedí, ¿no? Llorando le pedí a la doctora que me haga el favor de que salga rápido mi referencia para mandarme a reumatología. Llego, hasta que llegó el día que vas al reumatólogo. Que llego donde la reumatóloga y veo a una muchacha joven, recién salida de la universidad, ¿no? Joven, pero muy amable, ¿no? Entonces, ¿qué sientes? Me dijo. Le digo, siento que todo el cuerpo me duele, mira doctora, estoy con el bastón, estoy cojeando, y le expliqué todo el proceso que tuve, ¿no? A ver un ratito, me dijo, siéntate, y me empieza a tocar. ¿Cuál fue mi reacción? Empujarla. ¿Me puedes creer? Yo digo, y le pedí perdón, ¿no? Como mecanismo de defensa automáticamente. Sí. Le empujo a la doctora, le digo, discúlpeme doctora, le digo, me duele demasiado. Ella me empezó a agarrar y me empezó a decirme que teníamos 18 puntos de gatillo que se llaman cuando empieza el dolor en todo el cuerpo. Y ahí me dice, yo te podría asegurar que lo que tienes es la fibromialgia. Dios mío. Y digo... Y antes de eso, ¿a nadie se le había ocurrido mandarte al reumatólogo, ni siquiera por una sospecha de artritis deformante? No. Nada. Nada. Todo era, no sé, pues neurólogo, psiquiatra, claro, nefrólogo, gastroenterólogo. Todas las especialidades, por todas pasas. Menos reumatología. Por todas pasas. Ya. Y como yo, imagino que debe haber mucha gente que está pasando en estos momentos lo mismo. ¿No? Por eso es tan importante tu experiencia y tu testimonio. Sí, mira, yo en este momento estoy con una crisis, estoy con unos dolores demasiado fuertes, estoy cojeando, pero mi testimonio es para poder sensibilizar a que la gente pueda tener empatía con nosotros que sufrimos esta enfermedad. Tú me ves y a mí no se me nota enferma. No. Se te puede ver tal vez un poquito, así, pues un poquito dolorida, un poquito tranquila, pero ¿cierto? Nada más. Nada más. Y sin embargo sé que estás haciendo, pues estás poniendo todo de ti para poder estar sentada, para poder estar conversando y sobre todo para transmitir este testimonio de vida y quitar esta indolencia, esta indiferencia y esta falta de conocimiento. Exacto. Cada síntoma que se va sumando. Mira, lo más doloroso de toda esta enfermedad y lo que me ha tocado pasar a mí, el escuchar e incluso a tu misma familia, otras personas que por respeto no las menciono, pero es una ociosa, todo el día duerme, su mamá ya es de edad y ella bien durmiendo, no hace absolutamente nada y que no seas comprendida. Claro, o sea, creen que es un dolor más, ¿no? Porque las personas estamos acostumbrados a determinado tipo de dolores, dolor de cabeza que se pasa, un dolor de espalda que se puede pasar, no sé, pero no conocen que te duele todo el cuerpo. Yo alguna vez tuve la oportunidad hace años de ver
cómo era la fibromialgia y era como el cuerpo estaba moreteado, como Sí. si te hubieran dado una paliza de tu vida y estuvieras moreteada, pero desde el cabello, como decías, desde la cabeza hasta los pies. Sí. Ni un espacio tuyo está limpio de dolor. Nada, 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 nada. Y obviamente como hasta echarte en la cama, me imagino, las sábanas, Exactamente. estar reposando, te duele. Exactamente. ¿No? Entonces, ya yo, por ejemplo, ando en pijama en casa. ¿Por qué? Porque es más ligero y no choca con mi cuerpo. Porque al estar echada yo, te duele. Es un ardor que tienes, es como que te quemara el cuerpo y no solamente una parte del cuerpo, pues, es todo. No hay donde descansar como para que te apoyes No. ahí y bueno. Yo estaba sentada y para mí el dolor es más fuerte. O sea, ¿qué ahora estás haciendo? Entonces yo en este momento estoy haciendo, ¿qué te puedo decir? Un esfuerzo sobrehumano el estar sentada y aguantando este dolor que ahorita es terrible. Sin embargo, mira, tienes toda la valentía, no se te nota, como decías hace un momento. No, mira, hace poco me dolía demasiado el ojo, entonces me llegaba la cabeza, decía, ¿qué tengo? ¿No? Es por los lentes, ¿qué pasa? Voy a dar a donde la óptica y me dice, le digo, ¿por qué me punza tanto el ojo? ¿Por qué? Y me va haciéndome los exámenes y me dice, ¿sabes qué? ¿Tienes alguna enfermedad? Y le digo, sí, tengo la fibromialgia. Y es ahí donde me dice, es que esto te causa el problema del ojo seco. No hay una adecuada lubricación del ojo. Sí. ¿No? Porque los órganos ya empiezan también como a limitarse por el dolor, empiezan Sí. a seguir funcionando como deberían por el dolor, porque el dolor Exacto. es un limitante. Sí, es totalmente, es una enfermedad de que generalizada, crónica, ya lo he podido estudiar mejor el tema, me he dado el tiempo de poder averiguar mucho sobre esta enfermedad. Tengo una amistad en Argentina que padece lo mismo, pero allá tienen todas las posibilidades que le hacen todo. Todos los exámenes. Todos los exámenes le hacen a ella otro tipo de rehabilitación que nosotros no la tenemos. Allá están luchando los médicos para que se nos dé allá en Argentina, siendo un país tan cercano, para que le den discapacidad. Es que es discapacitante. Lo que pasa es que ustedes hacen, entre comillas, de tripas corazón y dicen, bueno, para adelante, ¿no? Porque no se te nota nada, absolutamente. Claro. Pero el dolor está ahí. Pero, y la limitación está ahí. Como te repito, ¿no? Sí. Nosotros sufrimos la poca empatía que tienen con nosotros, las personas que sufrimos de fibromialgia. Hace poco tuve la experiencia, pasa todo esto y mi pareja me dice que ya no quiere estar conmigo. Él estuvo acompañándote, digamos, mientras tú estabas con esta Con enfermedad que se enfermedad. estaba declarando, ¿no? Que estaba en lo peor. Sí. Él te estuvo respaldando, estuvo acompañándote, digamos que varios años, y de repente de un momento a otro te Me dice, dice, hasta acá nomás. Okay. Eso pasa hace 4 meses. La cual, ahí yo empiezo a tener mucho más dolor. Claro, porque ya hay una emoción fuerte De dolor, de duelo. ¿Ya? ¿Cierto? De duelo emocional, porque el dolor físico ya lo tienes. Pero el dolor físico aumentó. Claro, con el dolor emocional. ¿Por qué? Porque todo tu cuerpo se contrae, los músculos se contraen. Y era tanto mi dolor, recuerdo que lloré 54 días. Sin parar. Sin parar. Porque se supone de que
me dejó en el momento más difícil de mi vida. Sobre todo porque ya sabías de la enfermedad. Tú me estás hablando hace 4 meses y prácticamente 6 meses recién tenías ya el diagnóstico Claro. de lo que tenías. Y él lo sabía. Él lo sabía. Entonces fue demasiado doloroso para mí, pero los desmayos han ido aumentando, ¿no? Te cuento sobre esta experiencia que tuve en el seguro hace poco. Tenía demasiado dolor, ya no lo aguantaba. Y voy de emergencia al hospital Carlos Alberto Seguín, al Nacional. Y estaba la persona de triaje. Yo hasta el día de hoy no sé si es estudiante, es residente o es doctora. Le expliqué de que tenía demasiado dolor, la cual solo me hizo la saturación y me dijo, váyase por Metropolitano. ¿Cómo? Le dije, no entendí. Tengo demasiado dolor, le dije, señorita, sufro de fibromialgia. Y fue indolente conmigo. No sabía lo que significaba fibromialgia. Parece que no. ¿No? Entonces yo le dije, ¿no? ¿Sabes qué es una fibromialgia? Porque las piernas ya me temblaban. Ya no podía sostenerme y no quería atenderme. Claro, porque tu saturación estaba bien. Pero no tenías fiebre, no tenías el estómago suelto y seguramente que no estabas vomitando. Pero ¿qué tiene que ver la saturación con el dolor? Nada. Y yo se suponía de que tenía que ir con una persona que me acompañara, pero yo no tengo eso. ¿Fuiste sola? Fui sola. No puedo llevarlos a mis padres porque hoy tienen 84 años y es colocarlos de riesgo. Y yo no quiero que se enteren más sobre mi enfermedad. Se comprende por qué. ¿No? Mira, si tú te das cuenta, ahorita mi mano está temblando. Sí. ¿Ya? Entonces le expliqué, le dije, mira cómo estoy temblando. No, que no. Me ha tenido parada media hora. Y tú a las justas. Y yo a las justas, la cual que una persona normal está con un acompañante, está en una silla de ruedas, claro, y te tienden, ¿no? Claro, es quien hace el correteo, digamos, ¿no? Espera aquí que voy a ir a traer esto, voy a ir a traer tal cosa. Tú no tenías. Yo no lo tengo. Porque e incluso hasta la familia, a la más cercana que tienes, te dan la espalda y te dicen, estás exagerando, ella no tiene nada. A eso se suma, aparte, como hablábamos hace un momento, el dolor físico, el dolor emocional, la falta de empatía. Sí. Y la falta de respaldo, de contención. Sí. La red de apoyo que es tan importante en toda la enfermedad. Cierto, yo no la tuve. Me dejó, mi pareja me dejó, mi familia me dejó, mis padres nunca, más bien. Siempre están ahí, pero... Siempre. Amistades que te decían, pero sí, ella está bien, pero mírala, está bien. Pero no sabían que realmente todo el calvario que uno lleva. Y es totalmente doloroso. Porque si tú le hicieras caso realmente a lo que la enfermedad te pide, estarías descansando, estarías echada, sin poder comer, sin poder dormir o durmiendo periodos muy largos. Es que sí lo hago, no, pero con una diferencia. Que yo aprendí a que tenía que ser fuerte y que tenía que luchar. Y lo probaste levantándote de esa silla de ruedas, porque me dijiste que un sí, año estás en una silla de ruedas. Así es. Después pasé al bastón. ¿Qué ahora? Mira, tanta desinformación que hay sobre esta enfermedad, que la misma persona, la doctora de fisioterapista, que es de fisioterapia, me recetó un corset de aluminio. Dios mío. Entonces... Era para tal vez mantener tu postura, ¿no? Pero el dolor sería insoportable.
unas varillas aquí en la Exacto. espalda. Pero yo lo conversé con la doctora, con la neuróloga, y me dice, no, hay que hablar con con el neurocirujano, me dice, pero de mi parte definitivamente no. Y ahí yo le digo, ¿no? ¿Y qué le parece sobre el aceite de cannabis? Me dijo en ese momento que no, ¿no? Sé que muchos lo consumen y también no es muy, No es muy ¿qué conveniente. no es muy conveniente y aparte también es caro. Unas gotitas. Sí, es caro y hay que saber dónde comprarlo, la cual yo me tengo que ir por la ciencia. Que definitivamente algunas personas lo toman, sí, que les hace bien de repente, pero cada uno es un mundito, ¿no? Claro. Tu organismo es distinto al mío. Sí, totalmente cierto. Entonces, cuando yo he tenido ese episodio en el problema del seguro, hasta me trajeron seguridad. Porque empezaste a desesperarte seguramente. No, y porque no. Y entonces, ¿por qué te traen seguridad? ¿Por qué me trae seguridad? Porque no sé, que realmente si era doctora, como te repito, no sé. Se supone que tendrías que ir a una doctora. ¿No? Se supone. Y que debe saber sobre el tema. Exacto. ¿No? Un emergencista tiene que saber de todo. Y me decía que me salga porque tenía pacientes con dolores menos que el mío, porque a mí me duele todo el cuerpo. Mi dolor es generalizado, no es de que me duele solamente la mano o que lo estoy inventando, ¿no? No. ¿Y cómo hiciste? Y tuve que pasar por ese momento tan trágico, esperando que me puedan atender y pedir por favor, ¿no? Atiéndeme porque me duele demasiado, estoy sola, no puedo caminar. Y sobre todo una cosa que también queda clara, uno va a emergencia por gusto, porque estoy aburrida y me voy a emergencia del hospital pues para distraerme un rato. O sea, si vas a emergencia es porque estás mal, ¿Cierto? porque te sientes mal. ¿Cierto? Totalmente. Y como te cuento, ese mismo día, sola, de madrugada, con el dolor, sí me llegaron a colocar la codeína, me lo recetaron para 3 días, que es lo que te da normalmente el hospital. Tomo un taxi y el taxi se lleva mi plata. ¿Te asaltaron? Le pagué y como me vio que estaba tan mal, se llevó mi plata. Esto más tenemos que pasar nosotros. Expuesta totalmente. Sí, ¿no? Después llego a la puerta pero como es Dios, de que veo que 2 personas iban a entrar al edificio, felizmente que yo vivo en el primer piso. Y le dije, por favor, agárrame porque me estaba desvaneciendo. Y en ese momento sale mi padre. Y cuando me estaban agarrando, me desmayo. Y te ayudaron, seguramente que ellos te trasladaron. No, porque el cuerpo se te vuelve totalmente rígido. Para nosotros es muy difícil, por ejemplo, nuestros días por la mañana, porque amanecemos con las piernas entumecidas, con el dolor, con otros síntomas que se me han ido dando. Por ejemplo, te hablaba de los ojos, te hablaba con mucho dolor ya en las rodillas, te hablo del estómago, te hablo, por ejemplo, que te llama a miccionar cada vez más y muchas veces con dolor, que lo confundes con infección urinaria. Cistitis con infección urinaria, Dios mío, ¿cómo se camufla esta enfermedad? Porque es todo un camuflaje, todo un proceso, el cuerpo empieza a camuflarse, ¿no? Así como es. Para evitar que salga ese diagnóstico y siga avanzando y siga avanzando. Sí, sigue avanzando. Y nos ven cada 3 meses. Y no hay rehabilitación, o sea, lo único que te dan es placebos. Mira,
No, ya no, porque Ya yo no. le he hecho ya alergia a la codeína. Entonces, ¿qué me toca a mí ahorita? Ir al hospital sabiendo que me van a colocar la morfina Y después de la morfina ya no hay más. y no hay más. Pero ¿a qué me quiero dirigir y por qué es mi testimonio hoy, no? Porque esta enfermedad no te va a matar, No te mata. no te mata, No es que va colapsando tus órganos poco a poco, como por ejemplo un lupus. no, Este es un dolor generalizado constante. exacto. Los 365 días, el 24/7, Todos los días viviendo con dolor. ¿ya? Y en las mañanas es donde se acrecienta más. Nuestra alimentación cambió, ¿Verdad? todo cambió entre nosotros, ¿no? No puedes Pero trabajar. no puedo trabajar porque te limita. La palabra es, te discapacita. Poco a poco te va discapacitando. Pero eres una discapacitada que no lo pareciera. Que no lo pareciera. ¿No? Y por eso sufrimos tanto, ¿no? Las personas que te acompañan en tu dolor, a veces no están, o simplemente es una amistad que vienen a verte y te dicen, pero te veo bien. Yo cuelgo mis fotos en el Facebook y me dicen, pero te veo bien, ¿no? Y yo solamente digo, gracias a Dios. ¿Y cómo tendrías que estar entonces? Terriblemente mal. Es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo deberíamos estar un paciente que tenga una enfermedad desconocida, una enfermedad que recién en el 1992 la OMS lo coloca como una condición? Antes era condición, Ahora ya hoy está enfermedad. como enfermedad, pero no tiene cura, no hay un medicamento en sí que te va a curar, no hay, simplemente nos dan a nosotros analgésicos, después nos dan pastillas para la depresión, porque te ataca la depresión, es el peor grado, porque existen grados de esta enfermedad. Cuando ya está con la depresión es cuando ya tu fibromialgia ya es alta. Y yo la tengo. Pero igual no te mata. No te mata. ¿Pero qué te mata? Te mata tú que no me entiendes. Tú que eres mi familia me matas porque no me entiendes. Porque cada día me voy sintiendo peor. Porque no puedo levantarme. Y aquí precisamente venía lo que te decía hace un momento. O sea, ¿cómo tendrías que estar para que la gente te entendiera? Tendría que notarse que tienes todo el cuerpo moreteado, tendrías que estar llorando, tirada en la cama, sin comer, sin peinarte, sin cambiarte, para que recién la gente venga y diga, oye, realmente estás mal. Y como te ve tan mal, te dice, pero ponte bien, Sí. Arréglate, pon de tu parte, que es lo que estás haciendo día a día. ¿Sí? Y como lo haces, porque es una lucha continua, pues sí puedes. Es tan grave como parece. Ajá. Pero es que yo siempre me digo eso, ¿no? ¿Cómo debo de estar? ¿Cómo debo de sentirme? Estoy haciendo en este momento un acto sobrehumano porque me duele todo el cuerpo, quisiera estar echada en el suelo, tirarme al suelo. Y muchas personas que tienen salud, lamentablemente, no valoran sus vidas. La exponen, la desperdician. La desperdician. Mientras que yo lucho por estar bien el día a día. ¿Y por qué lo haces? Amo la vida. Aprendí a amar, despertar, escuchar los pajaritos, salir, respirar y decir que la vida es bella. A pesar de todo. A pesar de todo. Por eso mi mensaje es a todas las personas que tienen una enfermedad que luchen, porque así se puede salir adelante. Los dolores no van a pasar. Nunca pasa. No va a pasar.
y lo seguiré llevando por mucho tiempo más. Pero hoy soy fuerte. Hoy yo misma me levanto, camino mejor. Gracias a amistades que me han apoyado, que te dan fuerza y te tienen que decir, lucha por mi hijo. Mi motivación es mi hijo, por mí misma. ¿Ya? Por mis padres, pero lo importante es por mí. Eso es lo más importante. Ya he aprendido a tener amor propio, lo que lo perdí en un momento. He vuelto a tener, después de todo este tiempo que me he separado, después de tantos problemas que he tenido para poder llegar a este diagnóstico, que han sido de años. Entonces, hoy disfruto la vida. Quiero vivir y ser feliz. Y ese es mi mensaje a todas las personas que padecemos esto, que vean así la vida. Con mucha fuerza, con mucho optimismo, que sí podemos, porque somos mujeres y esta enfermedad lamentablemente da más a mujeres que a hombres. Sí, hay un porcentaje mínimo de varones. E incluso a niños. Imagínate. Y mientras que otras personas que tienen todo para vivirla a plenitud su vida, se la destruyen. Exacto. Y se la destruyen con cosas nocivas, con drogas, muchachos. Y yo digo, ellos están bien, ¿y por qué yo no? ¿Por qué no lo valoran? Mientras que yo tengo que luchar mi día a día. Todos los días de tu vida. Sí, pero me siento satisfecha. Hoy sentarme aquí a mí es un reto. Y me he vuelto una mujer de retos. De desafíos. Sí. Entonces me siento hoy con todo el dolor del mundo. Me duele desde el pelo, los dientes, las piernas. Estoy cojeando. La espalda, no tienes idea cómo la tengo. Yadira, en serio que realmente es muy, muy grande lo que estás haciendo. Dar este testimonio estando como estás. En serio que si pudiera te daría un abrazo. Pero sé que hasta los abrazos duelen. Sí, sí. Pero te abrazo con el corazón, te abrazo con el alma. Gracias. Porque uno agradece las cosas. Aprendes a agradecer dentro de la situación que estás viviendo. ¿Por qué? Porque el resentimiento, la amargura no te lleva a nada. Sí. Pero que en un momento sí la sientes, ¿ah? Obviamente, parte del proceso. Pasas por muchas cosas. Esta enfermedad a mí me ha hecho llorar. Si hubiese podido llorar sangre, lo lloraba. Me ha hecho pasar por muchas cosas. Sí, físicas y emocionales. Sí, muchas cosas que yo digo, hoy digo, qué fuerte que soy, qué fuerte que me he vuelto. Y ese es mi mensaje para todas las personas que si tienen este tipo de síntomas, que recurran a un reumatólogo, que no hagan perder más tiempo, porque son muchos síntomas. Entonces, lo que te van a dar no te sirve de nada si es que no lo encuentran a tiempo. Si no lo encuentran a tiempo. Y pasan años y años, pueden pasar muchísimos años, como me ha pasado a mí, para que puedan llegar a un diagnóstico. Y lo que ayuda mucho, o sea, ir al reumatólogo, y el reumatólogo sabe cuáles son los puntos gatillantes, si es que hay sospecha y si es que vemos que los síntomas están ahí, aumentando. Esto, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no probar con los puntos gatillantes? Pues para empezar a saber qué es. Y yo pido, así, con el alma, con el corazón, con todo, a las familias, que esta enfermedad el paciente no lo puede llevar solo. En este momento quisiera llorar. ¿Me puedes entender? Sí. Porque estoy llena de emociones. Sí. Pero yo no puedo demostrar eso a la gente, que soy débil.
Lloro cuando siento ya frustración, porque también es parte de... El proceso, claro, y es necesario que ¿no? llores, Definitivamente. ¿no? O sea, ahora tal vez no sea el momento, pero sí es importante que también trabajemos con esas emociones, claro, que yo sé que las has ido trabajando, pero como continuamos con un proceso, pues también claro, hay que aprender. Yo creo que mejor que contigo que ir viendo qué cosas se puede ir haciendo, cómo permitirse la emoción. Yo pido, así con todo el corazón del mundo, que esta enfermedad sea difundida, que sea conocida, para que los pacientes que tienen este tipo de síntomas y sin un diagnóstico, que sepan que sí hay, que sí existe una enfermedad y que sí podemos vivir, pero una vida no con rencores, no con odio, no con reproches, con nada, solamente con amor, y ese amor te va a hacer salir adelante. Pido yo a los médicos que investiguen sobre esta enfermedad, que nos abran puertas, que nos den otro tipo de terapias y que se nos dé lo que es el problema de que en nuestra vida no podemos trabajar por nuestro cansancio, nuestra fatiga extrema, Y el dolor continuo. ¿no? Entonces, pido yo de que tomemos conciencia y para todos, para cualquier paciente, y más aún con una enfermedad desconocida. Sí, Yadira, este testimonio tuyo es valiosísimo y yo creo que es el comienzo, pues, de dar a conocer a la gente, de dar a conocer y de saber que puedes vivir con dolor desde el agradecimiento, desde el amor, desde el perdón, pero también desde la eficacia, desde la eficiencia de las instituciones encargadas. Que no hay indiferencia, que no hay indolencia y que no haya falta de conocimiento. Por ende, iremos conversando, iremos avanzando, iremos encontrándonos en este diálogo para que realmente no caigamos en conceptos, sino en una realidad, en una vida, en un testimonio. Sí. Gracias, Yadira. Y decirle que la vida es linda, solamente hay que saberla bailar. ¿Sí? Así, con el dolor, con todo, salir y decir, si puedo, mujer, somos empoderadas y yo puedo, y si yo lo he logrado, otras mujeres también. Claro que sí. Así que mis palabras hacia ellas y decir que sí se puede. Muchas gracias, Yadira. Es una mujer fuerte, fuerte emocionalmente, fuerte físicamente, pero sobre todo con un corazón generoso. Y muchas gracias por tu presencia aquí. A ustedes. ¿Ya? Gracias. Un abrazo con el alma. Con verdad. Gracias. Nos vemos entonces, Yadira. Muchísimas gracias por abrirme esta puerta para poder difundir mi testimonio. Gracias por estar aquí. Entonces, bueno, pues en todo caso continuaremos para una siguiente vez con Yadira y hablando sobre la fibromialgia y viviendo con dolor. Vivir con dolor no significa vivir amargado, sino realmente con aceptar la situación que tenemos, reconciliarnos con eso para que se active el agradecer. Agradecer incluso dentro de la situación en la que estamos. Gracias por todo.